A ver, entonces, muy bien. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, quiero hoy comenzar un poquito retomando lo que comenzamos a ver. Perdónenme que traigo una tos, pero me voy a controlar, estoy segura, ya me traje mi agüita. Fíjense, nada más quiero comentar que este módulo está pensado de una manera orgánica, de manera que, o de modo que, tenemos una especie de tesis que sostener en el módulo. Entonces lo titulamos Confianza, feminismos y afectos en el capitalismo tardío, y nosotras queremos establecer un punto de partida. Sí, está muy bien que pasarlas a la siguiente al aire, que es la pregunta: ¿qué hace posible la confianza? ¿Vale? Y tenemos, como estaba diciendo muy rápido, una tesis que sostener, y la sostenemos nosotras tres, ¿no? Como, digamos, no sé si como grupo, no sé cómo decir, las tres creo que sostenemos esta misma idea, quizá con matices, apoyadas en las cuatro pensadoras feministas que hemos mencionado. Entonces, solamente menciono la tesis: la crisis contemporánea de la confianza no es un problema moral ni un déficit emocional individual. Perdón, es el efecto de transformaciones profundas en nuestras gramáticas afectivas. Ya vimos la semana pasada con Jessica, que me preguntó específicamente qué es eso de gramáticas afectivas. Eso es el conjunto de normas, conceptos y significados que articulan nuestros afectos y negativos. Es decir, que hay transformaciones en eso que nos parece bueno o malo, deseable o indeseable, que queremos cerca o que queremos lejos. Uh-huh. Ahora, en nuestro contexto, en nuestro momento, en este capitalismo tardío, hay transformaciones profundas en esas gramáticas, en las normas que rigen esos acercamientos y alejamientos afectivos. También hay profundas transformaciones en nuestras estructuras económicas, desde luego que sí, y en los marcos de reconocimiento, que están muy vinculados con las gramáticas afectivas. Es decir, qué es aquello que nos parece valioso o no, a quienes reconocemos como iguales o no, qué vidas nos parecen vivibles o no, qué vidas vemos y cuáles no. Entonces, eso es un poco la tesis que queremos sostener. Ok, para ello, si quieres la siguiente rápido al aire, para ello estructuramos tres momentos. El giro afectivo en política fue lo que yo expliqué, sirviéndome del pensamiento de Linda Zerilli, que es una teórica política contemporánea, trabaja en la Universidad de Chicago, y ella, desde el pensamiento de Hannah Arendt, que es una autora que yo trabajo, también desde el pensamiento de Wittgenstein, que también yo trabajo, se acercó al feminismo y nos habló del giro afectivo poniendo un énfasis crítico, ¿vale? Vale, entonces eso es lo que estuvimos viendo con lo que yo presenté. ¿Por qué son importantes los afectos para pensar nuestra vida en común? Porque estamos pensando la confianza como una práctica que tiene que ver con la capacidad de juicio, y con la capacidad de juicio encarnado. Es decir, que cuando juzgamos, cuando valoramos lo bueno y lo malo, lo hacemos también, no solo son valores conceptuales, sino que son valores que ya atraviesan nuestro cuerpo. Para explicar esa parte de en qué sentido estamos hablando de que sentimos la política, de que sentimos nuestro mundo compartido, y en qué sentido esto afecta al concepto de confianza, nos introdujimos, perdón, de la mano de al aire en el pensamiento de Sara Ahmed, que es una teórica, es una feminista, teórica literaria, que trabajaba en Inglaterra. Bueno, ella escribió un libro, La política cultural de las emociones, donde explica cómo es que las emociones
no son, por lo menos no principalmente, no son algo que nos pasa, no son estados emocionales, sino, no son estados mentales entonces, sino que tiene que ver con esos efectos y afectos que se dan en el contacto entre los cuerpos. Las emociones son las relaciones que establecemos con otros cuerpos, ¿vale? Y eso es la parte que se quedó exponiendo al aire, ahí vamos a recuperar. El siguiente momento de la sesión de hoy es el tercer momento. Vamos a explicar por qué es importante hablar del capitalismo tardío. Y vamos a explicar eso porque hay una socióloga, Sara Ahmed, perdónenme, Eva Iluz, que trabajó lo que tituló Las intimidades congeladas. Trabaja las emociones, la felicidad, el amor, eh, todo esto en el contexto del capitalismo tardío. Y lo que ella hace es mostrar cómo analizando el capitalismo tardío nos damos cuenta de que nuestra vida emocional, esa que nos parece íntima, tan nuestra, nuestros amores, ¿no? ¿Qué más nuestro que nuestros amores? Están condicionados, determinados, que nuestra manera de amar está condicionada y organizada por el capitalismo tardío, ¿de acuerdo? Entonces, articulando esos tres elementos, el giro afectivo, la crítica feminista, las estructuras de dominación, a través de los planteamientos de Sarah Ahmed y el análisis del capitalismo tardío, es que vamos a poder dar cuenta de la tesis que sostenemos, ¿no? Esta tesis de que la crisis de confianza no se debe a problemas emocionales ni a problemas morales, se debe a cambios profundos en estructuras, que son, por un lado, económicas y por otro lado, son estructuras de orden gramatical, emocional, es decir, cómo el orden afectivo, el orden del reconocimiento en el que nos movemos, en el que nos desarrollamos como personas, condiciona nuestras prácticas de confiar o de desconfiar. Espero que nos dé tiempo a ver esa última parte, que es donde tenemos que aterrizar todo lo que fuimos preparando en la sesión pasada. Al aire, no sé si quieras cerrar la parte de Sara Ahmed, porque nos quedamos un poquito viendo una parte, ¿no? Sí, en realidad todavía falta un poquito, digamos, no se quedó tanto en la mitad, como que falta un poquito más, pero creo que sí se puede exponer de forma rápida, entonces nos va a dar tiempo bien, creo. Bueno, nos quedamos en esta idea de que para Ahmed las emociones son impresiones, es decir, no se encuentran ni en el sujeto ni en el objeto, sino en el encuentro entre ambos, ujú, que no son puro afecto o puro pensamiento, sino siempre al mismo tiempo las dos cosas, es decir, son afectos, movimientos del cuerpo, reacciones corporales, acciones, prácticas, y también son siempre, están insertas siempre en un significado, ¿no? Hablamos del dolor y hablamos del amor, ¿no? También mencionamos que las emociones son relacionales e intencionales, es decir, las emociones siempre están dirigidas hacia algo, pero en ese dirigirse hacia algo, en realidad crean ese objeto de determinadas maneras y crean a quien siente las emociones de determinadas maneras, ¿no? Y esta es una de las razones por las que Ahmed, si se acuerdan, le da tanto peso a las emociones, ¿no? O sea, las emociones son aquello, aquellos encuentros con el mundo, esas formas de encuentros con el mundo y con los objetos y con las otras personas que van configurando cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Cómo el mundo aparece para cada quien, cómo aparece para las comunidades, cómo aparece en general y cómo reaccionamos ante ese mundo, ¿no? Esta es la tesis más importante de Ahmed, porque lo que quiere decir es que las emociones no son como un agregado, sino que las emociones son aquello mediante lo cual los mundos se van materializando y nos materializamos también allí en el mundo, ¿no? Es decir, yo comienzo a existir como cierto tipo de persona a través de las emociones que voy atravesando, ¿no? No solo por lo que pienso, sino por cómo lo que pienso está engarzado con, siempre coloreado con emociones, ¿no? Por eso el punto que seguía era que las emociones se acumulan históricamente. Ujú.
ya que, como ya les he dicho, las emociones siempre involucran lecturas de los contactos, lecturas del mundo, lecturas de los otros cuerpos y de los objetos, pues también siempre involucran significados que son sociales y que son históricos. Ujú. Las emociones, o sea, qué sentimos acerca de los objetos, de el mundo, de ciertas canciones o de cómo vemos un oso, etcétera, dependen de historias sedimentadas, y de narrativas sobre los objetos hacia los que se dirigen las emociones. Aquí las historias sedimentadas, pues, ¿qué quiere decir eso? Significa que las emociones van tomando forma por historias pasadas, ¿no? Por eventos pasados, por narrativas, por significados que heredamos, porque estamos en un mundo eh, que, bueno, ya tiene su propia historia, pero también incluso por historias personales, ¿no? Y aquí creo que resulta muy útil el ejemplo que puso Maite la clase pasada, no sé si se acuerdan, de el miedo, ¿no? Ella dijo, bueno, si yo voy caminando por una calle oscura y escucho unos pasos que siento que son de hombre, lo cual evidentemente ya tiene una lectura de una situación, porque pues unos pasos no son ni de hombre ni de mujer, solo son pasos, pero esos pasos se leen ya de cierta manera, de hombre, y entonces ella siente miedo. Ujú. Eso, decíamos, es inmediato. No es que ella haga un juicio previo, sino que simplemente siente miedo. Ahora, en ese miedo, evidentemente hay una historia. Ujú. Y solo se produce miedo en ese encuentro por la historia. Aunque se siente inmediatamente, solo hay ese miedo por una historia. Y esa historia puede ser tanto personal, digamos que Maite haya tenido ciertas experiencias negativas, pero también es una historia que es social, ¿no? Escuchar narrativas constantes de puede que un hombre en la noche sea peligroso, también haber escuchado muchas noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una acumulación de eventos pasados que dan forma a la forma en la que reaccionamos y sentimos los contactos con otros cuerpos y eventos del mundo, ¿no? Y finalmente, las emociones son prácticas sociales. Eh, Precisamente porque en estas historias sedimentadas están involucradas con lo social, pues las emociones dependen de unas estructuras sociales y a la vez como repiten esos movimientos que generan esas estructuras, pues también van configurando la superficie del mundo social. Ujú. En, en el movimiento que generan las emociones, porque eso es lo que vimos, las emociones lo que generan sobre todo son actitudes, se siente algo y yo hago al respecto de esa sensación, van configurando el yo, el nosotros, quiénes son otros a nosotros, en fin, cómo se va leyendo y se experimenta la superficie del mundo, ¿no? De nuevo, aquí pensemos en este ejemplo del miedo de Maite, ¿no? Maite, al sentir ese miedo, o cualquiera de nosotras, hace algo, ¿no? No simplemente siente ese miedo, sino que ese sentir ese miedo implica una acción. Implica quizá la acción de huir, de escapar. O puede incluso implicar la acción de ya no salir de noche porque puedo sentir ese miedo de que haya hombres que pueden hacerme daño en la noche. Entonces, así, eso que depende ya de una historia sedimentada que es social, también va configurando el mundo de cierta manera. Y usualmente configura el mundo de una manera que refuerza ya las historias sedimentadas. Ujú. Es decir, aunque el miedo de Maite o el miedo de la mujer que va caminando en la noche tiene buenas razones para sentirse, porque depende de una historia personal y social, etcétera, también puede ir configurando un mundo en donde, en efecto, las mujeres no salen de noche. Ujú. Entonces, ven cómo a través de esa emoción, las normas sociales se van encarnando y van dirigiendo, de hecho, cómo se mueven los cuerpos en el mundo, y cómo se dirigen los cuerpos unos hacia otros. Ujú. Lo, lo que pasa aquí, que puede ser cuestionable, es que en la mayoría de las economías afectivas,
que esto lo estuve diciendo muchísimo la clase pasada, y una economía afectiva, recuerden, es cómo los significados van moviéndose en las emociones. ¿Mm? En la mayoría de las economías afectivas que Ahmed analiza, el trabajo y las historias que configuran los cuerpos para que tengamos ciertas emociones usualmente quedan ocultos. Ujú. Quedan naturalizados. Ujú. El hecho de que esta historia sedimentada solo es una mera repetición de eventos, muchas veces queda naturalizado. En este ejemplo del miedo, por ejemplo, en lugar de que pensemos, bueno, es cierto que hay una historia que explica por qué tengo miedo, también podemos pensar, es que es natural tener miedo de un hombre en la noche. Ujú. Claro que si entonces, si pensamos eso, pues ya no tenemos feminismo, ¿no? Entonces, en la mayoría de las economías afectivas, el hecho de que las emociones son prácticas sociales y por lo tanto son transformables, queda oculto. Ujú. Y este ocultamiento es importante para que, de hecho, la configuración del mundo se entienda como natural. Ujú. Es decir, si yo me explico que el mundo es de cierta manera porque así lo siento, parece que es algo natural. Ujú. Y entonces la emoción, en muchos casos, ayuda a que los estados de cosas sociales y los estados de cosas históricos se naturalicen, porque los sentimos como inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, en el flujo de estas economías afectivas, que ya dijimos, el dolor, ujú, el amor y el odio que nos dice quiénes son nosotros, con quiénes nos identificamos y quiénes son los otros que nos pueden dañar y con los que tenemos que oponernos. El odio que dice esos otros no solo se oponen a nosotros y son una amenaza, sino que tienen que ser completamente destruidos. En este tipo de economías afectivas, vean cómo los signos de las emociones se adhieren a los cuerpos como si fuera natural. Ujú. No como si fuera algo histórico y social. Ujú. Y además se adhieren a los cuerpos como si no fuera una emoción que yo siento en el contacto, sino como si eso fuera parte de su naturaleza. Ujú. Pensemos en el odio, cuando en el odio racista se dice esos otros, esos mexicanos son criminales, violadores y traficantes de droga y por eso tienen que desaparecer. Cuando hay ese discurso de odio, no, no se lee la situación como un contacto en donde el odio proviene de la persona que lo siente, sino que se dice, ellos son odiosos y son la causa de que yo sienta odio. Ujú. Trump diría, yo no lo quiero sentir, yo estoy lleno de amor, pero ellos son odiosos y me obligan a sentir odio. Ujú. Entonces, en muchos sentidos, las emociones y el trabajo de las emociones va configurando el mundo y va naturalizándose. Ujú. Y bueno, ya llevando esto a la confianza, pues evidentemente la confianza, como todas las emociones y todo el mundo emocional y afectivo del que habla Ahmed, no puede ser un acto privado entre individuos soberanos, ¿no? Sino un efecto de economías afectivas históricamente sedimentadas. Ujú. A ver, ¿hay alguien aquí en el chat? Aunque creo que nada. Ajá. La confianza, como otras emociones, sobre todo produce vínculos y comunidades. Ujú. Luego, si recordamos un poco lo que hemos estado trabajando en sesiones anteriores, produce vínculos y comunidades que permiten hacer cosas en conjunto. Ujú. Y también, si pensamos en lo que estuvimos hablando del juicio, también la sesión pasada, permite que ciertas voces sean creídas. Ujú. Es decir, que ciertos cuerpos sean creídos y sean considerados partes de una comunidad que pueden decir cosas importantes al respecto, ¿no? La confianza también podría ser varias otras cosas, pero esto es como lo importante para considerar aquí, ¿no? Ahora, como todas las emociones que desde el punto de vista de Ahmed, así como genera vínculos, pues también puede generar exclusiones y desvinculaciones. Ujú. En específico, porque siempre sentir confianza hacia algunas personas también puede tener este otro lado de sentir desconfianza hacia otras.
Ujú. Yo confío y me vinculo con ciertas personas, ciertos cuerpos, ciertas comunidades, ciertas ideas, etcétera, y otras no. Ujú. Entonces, bueno, yo les pregunté y les pedí que pensaran muy rápidamente qué cuerpos suelen generar desconfianza. Ujú. A ver, díganme algunos ejemplos. ¿Pensaron en eso? ¿Alguien tiene algún ejemplo de ciertos cuerpos, ciertas personas que suelen generar desconfianza en nuestros modos de jerarquías sociales? A ver, Lucía. Las personas que habitan las calles o que no muestran como un aseo como esperado. Ujú. Sí, 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 eso es muy cierto, ¿no? Es como si encontramos una persona en nuestro camino que parece que es habitante de la calle, pensamos, y sentimos inmediatamente, no es de confiar. Y a veces eso solo es un movimiento, ¿no? Solo es veo una persona, me paso al otro lado de la calle, ¿no? Me habla una persona que tiene esta apariencia y yo inmediatamente no le quiero hablar. Son cosas así que generan una desconfianza, digamos, como corporal y afectiva. ¿Y cómo se va construyendo esa desconfianza? ¿Cómo qué tipos de acciones nos van enseñando a sentirla? Quizás su comportamiento errático de algunas, pues, mm, o también lo que aprendimos al crecer, si vas pasando y tu mamá te dice como, ay, para acá, o no, no hables con esa persona. Ujú. Sí, sí, Y sí. como las cosas que fuimos aprendiendo al percibirles. Lucía, ¿quiere decir algo? Sí, gracias. Pues de acuerdo a la pregunta, yo podría decir que hombres tatuados de la cara, pero no porque sea un prejuicio, sino que hay acciones que ocurrieron, por lo menos en la vida mía, que quienes hicieron acciones destructivas y dolorosas eran hombres tatuados de la cara. Ujú, ujú. Sí, muy bien, justo vean cómo las dos están mencionando muy diferentes tipos de eventos, pero que justo involucran tanto historias personales como ciertas narrativas, ¿no? Y también ciertos momentos como de educación, ¿no? Pienso justo en esto que comentaban como de, ahí simplemente te hacen como, ay, para acá, ¿no? ¿Y qué vas aprendiendo? Bueno, que hay que sentir desconfianza, pero no es algo que vayas aprendiendo como una cosa, digamos, consciente en donde te hagas ese discurso de, ah, hay que pensar esto sobre estas personas, sino que en el cuerpo vas sintiendo el alejamiento. Y también en este ejemplo que ponías, Lucía, bueno, las dos creo que fueron Lucías, eh, justo, tú ya tienes una experiencia de contacto con esos cuerpos y entonces, de nuevo, sientes eh, el alejamiento del dolor, que habíamos visto, el cuerpo que se cierra en el dolor, el alejamiento que es inmediato y que a lo mejor tú misma podrías decir, bueno, no necesariamente, o sea, como juicio, ¿no? Así, no necesariamente todas las personas así van a hacerme esto, pero hay una educación del cuerpo. Ujú. Entonces, esto obviamente hace complejo el cómo se viven las emociones, ¿no? Porque por un lado, pues, tienden a ser inconscientes, ujú. No siempre es consciente el modo en la que nos hemos sedimentado en esas emociones, pero también muchas veces en esas emociones se encuentran juntos muchos también, o sea, prejuicios, lecturas sociales con nuestras propias experiencias, ¿no? Y Susana pregunta, yo cuestionaría, ¿cómo se construye la desconfianza a cómo se destruye la confianza? Creo que pues, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, creo que la desconfianza se construye muchas veces eh, y se construye socialmente, pero también en la vida cotidiana. Y a veces la destrucción de la confianza pues implica
esas lecturas, pero también puede implicar otras cosas, ¿no? Porque también a quien sentimos confianza es algo que también está como estructurado por nuestras historias y por historias sociales, ¿no? Pero para que se destruya la confianza, primero tenemos que haber sentido esa confianza. Y más bien aquí en el asunto de la desconfianza es que hay cuerpos, hay personas acerca de los cuales ya en principio sentimos desconfianza. Ujú. Es decir, aún antes de que hagan cualquier cosa, creo que el ejemplo de las personas que habitan la calle es muy claro. Antes de que hayamos tenido alguna mala experiencia, ya tenemos una desconfianza, ¿no? Eso creo que es un muy buen ejemplo porque es muy cierto. Y muchas veces esa desconfianza incluso los excluye de ser personas a las que escuchemos. Creo que eso es algo muy importante porque, como les dije, creo que algo importante de la confianza es que da legitimidad a ciertos discursos. Creemos en quien nos da confianza, usualmente. Ujú. Entonces, si no sentimos esa confianza, usualmente no creemos lo que se nos dice, ¿no? Y pienso en esto, o sea, a mí también me pasa, ¿no? De si una persona en la calle me dice como de, ay, es que necesito que me prestes dinero porque no, creo que, a ver, ¿qué me pasó? Me pasó en CEU, ajá. Un señor me llegó y me dijo, ay, es que tengo que sacar unas copias, no tengo nada de dinero y quisiera saber si me puedes prestar 100 pesos, ¿no? Y yo inmediatamente sentí desconfianza, ¿no? Para nada se me ocurrió que pudiera ser una historia cierta. Yo sentí desconfianza inmediatamente y no le presté el dinero, ¿no? Pero ni siquiera lo pensé, no lo reflexioné. Yo sentí y me alejé. Y bueno, Maite quiere decir algo. Estaba tratando de buscar un ejemplo para el asunto de confiar y perder la confianza. Y Mm, quiero, ¿ustedes han visto la película de La lengua de las mariposas? mm, ¿No? ¿No la han visto? Bueno, es una película tiernísima. Es un profesor ya mayor y lo cuento rápido. Lo que tú ves en la película es a un profesor muy querido por sus alumnos y hay un alumno que lo adora, lo quiere muchísimo y por tanto confía en él, ¿no? mm. Pero viene la guerra civil española y este profesor es republicano y entonces es mandado, digamos, lo sacan de su escuela y lo empiezan en la calle a insultar, a agredir, porque él es republicano y no sé qué. Y el niño, o sea, es mucho más larga la película, pero bueno, hay una escena donde el niño le lanza una piedra y le insulta a su maestro en el que confiaba tanto. Entonces el maestro no hizo nada, realmente seguía siendo el mismo. Y sin embargo el niño ya no confiaba en él. ¿Qué hizo que desconfiara? ¿Fue algo que hizo el maestro? Sí, creo que ese ejemplo es buenísimo porque justamente allí no es algo que haya hecho la persona en específico, sino que el marco en donde el profesor, que es un buen profesor, pues es confiable, más bien el marco cambió y entonces el profesor, ya que es un comunista, es no confiable, ¿no? Entonces, justo, esto es un poco lo que queríamos mostrar aquí, ¿no? Hay economías afectivas sociales históricamente sedimentadas que están atravesadas en nuestras experiencias más íntimas de confianza y desconfianza, ¿no? Y muchas veces eso es inmediato, es inconsciente, pero tiene un peso importante porque, como les dije, la confianza genera vínculos, ¿no? Y bueno, aquí, ¿en dónde interviene el feminismo? Bueno, porque de hecho el feminismo tiene una historia importante con la credibilidad, ¿no? Eh, Aquí pusimos de ejemplo las denuncias de violencia sexual, ¿no? Ahí está muy claro cómo muchas veces hay una repartición diferencial de la credibilidad que distingue qué voces son confiables, qué mujeres son confiables y qué voces no son confiables, ¿no? Em, es muy común, por ejemplo, que las mujeres racializadas, las personas pobres, se les crea menos
que a figuras ampliamente respetadas, ¿no? A mujeres que son blancas, que son de clase alta. Ujú. También es muy común, y esta es la forma más insidiosa, probablemente más usual, a una mujer que tiene una vida sexual activa, usualmente no se le concede credibilidad cuando hay una denuncia de violencia sexual, ¿no? Y también pensemos, cuando los hombres denuncian violencia sexual, también se les quita muchas veces la credibilidad, ¿no? Por marcos sociales que están, que demarcan qué es posible y qué no es posible, y quién es confiable y quién no es confiable. Francisco. Sí, gracias, Alaide. Eh, a ver, por ánimo de entender un poco mejor el asunto y el argumento, creo que estos ejemplos se pueden leer también enfatizando la René, parte simbólica o la parte mental, ¿no? Como René. enfatizaba Maite, en el ejemplo de la película, pues no cambia nada en el cuerpo, ¿no? Ni en los cuerpos. Lo que cambia es ese elemento simbólico que, si me acuerdo bien, viene de cómo es percibido ahora el profesor, ¿no? Pertenece ahora a un grupo antagónico, es una persona que representa lo que odiamos, lo que detestamos, lo que combatimos, etcétera, ¿no? Y todo eso sucede en el plano simbólico. Entonces, me parece a mí que para explicar las emociones y para explicar a la confianza en particular, se René, requiere baja. como ambas cosas, ¿no? Estos elementos claramente sociales, claramente inscritos en la percepción, en los cuerpos, en cómo entran en contacto, cómo toman la palabra o cómo no toman la palabra, etcétera. Pero también se requiere justamente esa información, ¿no? Eso que nos informa, que le da forma a lo que vemos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con lo simbólico. Entonces, creo que hay elementos contextuales importantes que pegan en nuestra mente y dan lugar a ciertos estados mentales que a su vez nos permiten ver ciertas cosas. No quiero decir que sea lo único, ¿no? O sea, me parece que el argumento es muy interesante, como dices, exactamente, pero sí que ambos elementos son relevantes, ¿no? Y yo creo que es otra cosita nada más. Creo que eh, este fenómeno que observamos muy comúnmente de que una actitud emocional se puede corregir, puedo dejar de tener miedo a algo que es irracional, ¿no? Algo que me daba miedo como un inmigrante, ahora lo puedo ver como un colega, como una persona que sufre, como un amigo, etcétera, ¿no? Hay un proceso de corrección de lo que veo y un proceso de corrección o de ajuste de la emoción, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver justamente con los elementos mentales involucrados, o sea, elementos cognitivos que me permiten valorar de una manera u otra manera y que orientan mi percepción justamente de una manera u otra manera, ¿no? Y si la tesis fuera únicamente por lo social, si nos interesara únicamente el contacto de cuerpos, creo que sería muy difícil explicar cómo las emociones se pueden corregir. Pero no digo que sea importante eso, digo que ambos elementos son necesarios. Sí, no, pero más bien una aclaración es que Gracias. justamente el movimiento entre los cuerpos implica el significado, así como el significado implica el movimiento de cuerpos. Justamente ella está tratando de hacer una lectura, una interpretación de las emociones en donde ambas cosas siempre van juntas, ¿no? Vaya, en esa película justo sí hay un cambio en el movimiento del cuerpo muy claro porque lanza la piedra, ¿no? Es decir, hay una acción. Ujú. Justo lo que quiere ella enfatizar es que las emociones hacen cosas, ¿no? Así como puede leerse desde un acto mental, ese acto mental usualmente es un acto. Ujú. Un acto, o más bien ese estado mental usualmente es un acto. Es un acto corporal, una orientación hacia el mundo, una disposición en el mundo, formas de movimiento e incluso formas de vivir el cuerpo, ¿no? Y entonces, digamos, eso no significa que no sea significativo. De hecho, ella insiste, eso es porque hay significados, pero son significados que están encarnados, ¿no? Eh, por eso yo decía, el miedo es un ejemplo claro. El miedo no es solo, el miedo hace algo. Yo no simplemente siento miedo. Ujú. Y si simplemente siento miedo, incluso eso es una acción. Ujú. Digamos, eso es lo que ella diría, creo. Maite. Sí, nada más es que creo que, claro, hace ruido el asunto de que la emoción sea una relación y que la emoción, las emociones y los afectos diseñen mm,
la superficie de los cuerpos. Dicho así, que suena muy metafórico, suena como muy raro. A ver, no, las emociones son, no sé por qué suena eso más raro que pensar que las emociones son estados psíquicos que están no sé dónde, en la cabeza, no sé dónde, pero parece que eso nos suena más raro. Entonces, aquí lo que estamos diciendo no es que no exista lo simbólico, como estaba diciendo ahorita al aire. Lo que estamos diciendo es que no se puede pensar la emoción al margen de la corporalidad. Entonces, cuando yo ponía el ejemplo del miedo que yo sentía o que yo siento, tiene que ver con que, por supuesto que hay significados que tienen que ver con qué concepto de hombre tengo, pero lo que hay inmediatamente también es un escalofrío en mi cuerpo, una tensión de mi cuello cuando tengo miedo, porque o aprieto los puños incluso, o los dientes. ¿Por qué? A lo mejor porque tuve ya una experiencia con alguien que me maltrató en la calle y era un hombre, o a lo mejor porque, como decía Laide, me lo han contado tanto que ya me lo creo. Pero el asunto es que la emoción se siente en el cuerpo. Entonces, el niño del que hablamos en la película, ¿qué sintió que le llevó a hacer algo? A agarrar una piedra y lanzarla. Es una acción corporal. Podría haber corrido a abrazarse a su maestro para mostrarle su amor o para mostrarle yo sí confío en ti, yo sí te quiero. Y sin embargo no hizo eso. Entonces, ese es el asunto con la corporeidad, con el hecho de que están encarnadas las emociones en el cuerpo. Que las emociones, eso cuando decimos que es un estado mental. Ok, pero ese estado mental se manifiesta en el cuerpo. Eso es lo que nosotras decimos, que hay que tener en cuenta el papel del cuerpo. Y pensamos que, claro que hay bueno, yo además sostengo que conceptos y emociones están juntos, que todo concepto está, digamos, la fuerza del concepto es una emoción y al mismo tiempo la emoción tiene una forma que tiene que ver con cómo conceptualizamos la emoción, ¿va? Entonces, si yo tengo miedo, el miedo suele llevar a alejar el cuerpo. Si yo siento amor, el cuerpo tiende a acercarse a lo amado. Ahí hay significado y corporeidad juntos. Eso es un poco lo que queremos como enfatizar. Creo que había un comentario de un comercial, un comercial largo, a ver. A ¿Lo ver, leo? Ay, lo ¿o leo. lo lees tú? Si quieres lo leo. Venga, Dice, va. hay un comercial o un sketch, no recuerdo bien, pero trata de una persona que usa una gorra de MAGA, Make America Great Again, y dice que le sirve para todo. Por ejemplo, está cenando en un bar y junto a él hay una única silla libre. Un señor se acerca y pregunta si está libre el asiento, a lo que el protagonista dice que sí y procede a ponerse su gorra MAGA. Acto seguido, quien se iba a sentar, presumiblemente demócrata, se arrepiente, hace una mueca y se va. En otra escena, la persona va manejando y hace una maniobra arriesgada. Se le cierra a un motociclista. Cuando se acerca el motociclista a reclamarle, él baja el vidrio y se pone su gorra maga, a lo que el motocicleta se arrepiente, porque posiblemente era republicano, de enfrentarlo, y de forma más empática le dice que tenga más cuidado. Muy bien, un excelente ejemplo. Está Sí, un buenísimo. excelente Eso ejemplo. es. Entonces hay Ujú, significados y hay corporeidad en juego. ujú. Ujú. Sí, muy bien. Entonces vamos a seguir con puede hacer el feminismo con esto, ¿no? Porque hasta ahora solo hemos dicho cuál es la lectura de Ahmed, ¿no? Pero es una lectura feminista, ¿no? ¿Y por qué importan las emociones y por qué importa esta lectura feminista más bien esta lectura de los afectos para el feminismo, ¿no? Bueno, el feminismo en general siempre ha afirmado que las emociones importan para la política, ¿no? Y Ahmed dice, además, afirma esto porque las emociones configuran el mundo al que deseamos criticar, ¿no? Les digo, las emociones son el medio, muchas veces, mediante el cual el mundo tal como está constituido se naturaliza. Ujú. Y lo sentimos en el cuerpo y lo actuamos constantemente. Ujú.
y lo vivimos y lo experienciamos de esa manera. Entonces, si queremos hacer una crítica fuerte de el modo en el que está organizando este mundo, pues necesitamos también analizar nuestras propias emociones, ¿no? Y esto para el feminismo ha sido muy importante, ¿no? ¿Por qué nos sentimos, por ejemplo, tristes no sé, nos sentimos tristes cuando vemos modelos? Un sentimiento que podría decirse como, eso es natural, eso simplemente pasa porque te sientes fea. No, ¿por qué sentimos eso? Ujú. ¿Qué significa eso? Ujú. Entonces, es esta crítica de los sentimientos, bueno, más bien esta crítica de las emociones, implica pensar cómo esas emociones llegan a tener lugar, ¿no? Entonces, un análisis feminista de la política cultural de las emociones puede ver y explicarnos, ayudarnos a criticar los modos en los que estamos investidas en las normas sociales, ¿no? Las formas en las que las normas sociales no son algo que está allá afuera, sino es algo que nos constituye de tal manera que las vivimos apasionadamente. Nos Ujú, constituyen a nivel profundo. Ujú. ujú. Por ejemplo, ¿por qué perdemos confianza en nosotras mismas, en nuestras capacidades, si tenemos unos kilos de más? Bueno, que alguien dice que son de más. Bueno, porque hay unas estructuras que dicen si eres mujer, tienes que mantener una cierta apariencia. Entonces, tener confianza en uno mismo. ¿Por qué generalmente las mujeres tenemos poca confianza a la hora de hablar en público? Por lo general, los hombres tienen confianza en hablar en público. Todo esto son generalizaciones, desde luego, pero digamos, podemos testar que hay confianza en una misma y desconfianza en una misma en función de esos contextos. Hablamos más confiadamente entre nosotras que cuando tenemos que hablar en públicos mixtos. ¿Por qué? Esas preguntas son las que nos hacemos desde el feminismo. ¿Quién construye esa autoconfianza y quién destruye esa confianza en nosotras mismas que deberíamos tener? ¿Cómo es que nuestra subjetividad se construye a partir de gestos que nos hacen tener poca confianza en nosotras mismas y en nuestras capacidades, por ejemplo? Ya me callo. No, sí, no, sí, justamente. ¿Por qué nos sentimos de cierta manera, no? Y por qué muchas veces, digamos, los dolores de los que se ha hablado en el feminismo, eh, pues no son simplemente privados, sino que son formas en las que vivimos las normas sociales, ¿no? Porque las estamos encarnando. Y obviamente también criticar cómo esas economías afectivas se legitiman y se naturalizan y a la vez, por su parte, naturalizan jerarquías sociales, ¿no? O naturalizan estados de cosas en el mundo que pues no tienen por qué ser de esa manera, ¿no? De nuevo, la violencia no es natural, ¿no? Pero la sentimos como natural. La naturalizamos a partir de nuestras emociones, pero la crítica feminista de esas emociones y de ver cómo llegamos a esas emociones, en tanto que son historias sedimentadas, pues nos muestran que hay otras formas de vivir. Ujú. Entonces, la respuesta feminista a este análisis que hace Ahmed no es rechazar la emoción, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho, bueno, ya que las emociones legitiman y jerarquizan y además, etcétera, etcétera, pues mejor usemos solo la razón, ¿no? Solo un juicio desencarnado, ¿no? El feminismo no dice eso, ¿no? En primera, porque le parece que eso es imposible. También un juicio desencarnado es emocional, ¿no? Es un tipo de disposición afectiva. Ujú. Entonces, no se trata para nada de esto, de rechazar la emoción, ¿no? Sino más bien reorganizar los afectos. Involucra otro tipo de respuestas emocionales al mundo, ujú, eh, que no es exactamente tener otras emociones, sino tener otras formas de relación entre emociones. Y sobre todo, ir encarnando de otra manera los significados sociales, de modo que nos sentimos disposiciones emocionales distintos hacia ellos. Esto ella lo menciona como con la indignación, por ejemplo. La indignación es una emoción que en general está en el feminismo y que ha sido muy trabajada en el feminismo, ¿no?
Y podríamos preguntarnos, bueno, la indignación es un tipo de ira. Ujú. Pero ¿por qué la indignación sería un tipo de ira distinto del odio? Ujú. Porque vimos, bueno, el odio en general implica una oposición absoluta a un objeto y el deseo de su destrucción absoluta, ¿no? Pero implica también que me engancho tanto con el objeto que odio que en el fondo también lo quiero mantener para seguir odiándolo, ¿no? La indignación no es eso. La indignación es, por ejemplo, la ira ante la violencia patriarcal, pero también la sensación de que podría no existir. Ujú. Y entonces que podrían ser de otra manera las cosas. La indignación es un tipo de economía emocional en donde no me quedo clavada en aquello en contra de lo cual estoy, aquello que me amenaza, sino que busco formas de que suceda de manera distinta. Ujú. Otra afecto, otra economía afectiva feminista distinta sería el asombro, ¿no? El asombro es también una emoción, es una disposición emocional. Ujú. Y ella dice, el asombro puede ayudarnos a descubrir el mundo como si lo viéramos por primera vez, ¿no? Entonces, el feminismo puede generar que sintamos asombro sobre cómo han llegado a hacer ciertas cosas en el mundo. Ujú. Pero ese cómo han llegado a hacer ciertas cosas en el mundo puede trasladarse a todo el mundo en general. Ujú. En la práctica feminista puedo tener una suerte de economía afectiva en donde el asombro sea una parte importantísima de mi vida emocional como feminista, ¿no? Y que entonces implica, no se trata de sentir las emociones correctas, ujú, sino moverme entre las emociones de distintas maneras. Ujú. Ahora, hasta ahora ya sé que hemos sido como muy, muy abstractas, ¿no? Eh, pero quiero que se queden con esta idea, ¿no? No se trata de sentir emociones diferentes, sino de sentir de otra manera, ujú, de movernos entre las emociones de otra manera, de tener economías afectivas en donde los significados se muevan de otra manera y que podemos ver en el ejemplo claro de la confianza como el reclamo feminista de una redistribución de la credibilidad. Ujú. De nuevo, volvamos a las denuncias de violencia. Ujú. ¿Qué dice el feminismo que debemos hacer o cuál ha sido como la práctica feminista sobre las denuncias de violencia? Ha sido una, mm, un compromiso fuerte con creer. Ujú. Con confiar. Ujú. Precisamente porque nos enfrentamos a muchas denuncias que sufren de falta de credibilidad, entonces nos comprometemos y practicamos el darles más confianza. Ujú. Y esto vean cómo implica movimientos que son tanto emocionales como corporales, como de juicio. Ujú. Y muchas veces implica cosas complicadas, ¿no? Eh, am- por ejemplo, a mí sí me pasa todavía, ¿no? Primero, muchas veces lo que hacemos las feministas es decir, sí, te creo, ujú, ante una denuncia de violencia. Sí, te creo. Ujú. No tienes que dar explicaciones, te creo. Ujú. Extender la confianza. Ujú. Puede que algunas no sientan todavía esa confianza. Ujú. Pero en la acción de otorgarla y en la práctica constante de otorgarla, se va sintiendo esa confianza. Ujú. Y a la vez, cuanta más confianza tengas en que usualmente las denuncias de violencia son ciertas, también eso va modificando cómo reaccionas a muchas otras cosas del mundo, cómo las sientes, ujú, cómo sientes también la credibilidad de muchas otras personas. Ujú. Pensemos en un ejemplo más específico. A ver, mm, yo les decía, es muy común que
a las personas que tienen bueno, a las mujeres que tienen una vida sexual activa no se les crea cuando denuncian una violencia sexual, ¿no? Del lado del feminismo, obviamente, se les dice, no, sí te creemos. Ujú. Ahora, puede ser que como mujeres hayamos sido educadas en que si otras mujeres tienen una vida sexual muy activa, muy libre, pues a lo mejor nos dicen como tal vez no son tan confiables como amigas, bla, 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 ¿no? Siempre nos dicen ese tipo de cosas, ¿no? Como, uy, cuidado porque puede que haya competencia ahí, etcétera, ¿no? Pero si ya en mi práctica feminista estoy extendiendo mi credibilidad a que eso no tiene nada que ver con las denuncias de violencia sexual, por ejemplo, probablemente también voy a ir extendiendo mi credibilidad a otros aspectos de su personalidad. Ujú. Tal vez piense, bueno, si son creíbles y si siento confianza en cuando denuncian actos de violencia, voy a ir sintiendo confianza respecto a sus personas en general. Ujú. Esto es uno de los modos en donde el feminismo, que es lo que quiere mostrar Ahmed, no solo es una crítica, digamos, intelectual de la forma en la que las narrativas están construidas y de cómo el mundo está construido, cómo las estructuras sociales están construidas, ¿no? Es la generación de disposiciones emocionales distintas, ujú, mediante prácticas que realmente impactan en cómo reaccionamos ante el mundo, ¿no? La crítica es un afecto. ¿Mm? Entonces, bueno, ya en resumen, para terminar esta parte, ¿qué nos puede decir este análisis feminista de Ahmed? Que la confianza no es neutral, no es individual y no es cognitiva, ¿no? Siempre es una práctica que es encarnada y relacional y por lo tanto está atravesada por historia, género, raza, jerarquías, relaciones de poder, etcétera. Ujú. Y por ello, la confianza no puede ser simplemente como un sentimiento positivo, ¿no? Muchas veces funciona como una tecnología social que puede servir para incluir y excluir, ¿no? Legitimar voces, otorgar reconocimiento o negarlo, ¿no? Pero precisamente porque es eso, si actuamos en la confianza, si practicamos la confianza de diferentes formas, por ejemplo, en esta exigencia feminista de redistribución de credibilidad, entonces realmente podemos transformar los límites de las comunidades que dicen quién es confiable y quién no, ujú, la superficie de cómo va construyéndose el mundo, ¿no? Y esto lo hacemos con una política que es afectiva, ujú. Es decir, con una política que implica sentir, implica modificar las maneras en las que nos movemos y sentimos, ¿no? En donde incluso la crítica, incluso la posibilidad de criticar, es una disposición emocional, ¿no? Digamos, la crítica no es solo que yo doy un paso atrás y desde mi mente analizo, sino que es una apertura emocional al mundo, ujú, a que el mundo me sorprenda, por ejemplo. Ujú. Y bueno, eso es todo rápido de Ahmed. Ujú. La pregunta que nos queda es, ¿cómo sería la economía afectiva de una confianza crítica y no ingenua? ¿No? ¿Qué es lo que haría ese tipo de confianza? ¿Cómo movería nuestras formas de confiar? ¿No? Y por otro lado, que bueno, la confianza no solo se distribuye simbólicamente, ¿no? Eso nos queda por verlo con nuestra siguiente autora, que es Eva Iluz. La confianza no solo depende de estas narrativas sociales, ¿no? También puede verse afectada por transformaciones estructurales. Bien, ahora le damos la palabra a Fernanda para que ella nos exponga esta idea de Iluz acerca de que las transformaciones estructurales económicas y políticas, los contextos sociales, políticos, económicos, también condicionan la confianza y la desconfianza. Entonces, cuando quieras, Fernanda. Vale, pues voy a empezar rápidamente. Espérenme tantito. Vale, no voy a tomarme más de 20 minutos. Vamos a empezar a desarrollar la crítica que hace Bailuz en Intimidades Congeladas. Y para ello, pues rápidamente voy a dar un contexto de ella. Ella es una socióloga, no es filósofa, ¿no?
y se decanta por una orientación marxista. Ella se va a especializar en la historia de la vida emocional y la teoría crítica. Entonces, ella en Intimidades Congeladas va a empezar a explicar qué son las emociones y va a decir que las emociones no van a ser estados individuales, sino que van a ser significados culturales, ¿vale? Y que van a estar atravesadas de relaciones sociales. Las relaciones sociales y los significados culturales para Iluz van a estar fusionados, van a ser inseparables. Ella va a hablar de algo, va a decir que las emociones tienen energía. Energía porque circulan culturalmente y socialmente entre los cuerpos. Esta energía va a decir que proviene de la involucración del yo con el todo, ¿vale? Es decir, cuando el yo se relaciona con otros dentro de marcos culturales organizados, se producen y circulan las emociones y se estructuran y se organizan. A partir de aquí ella va a hablar de las divisiones de género, ¿vale? Las divisiones de género se van a sostener y se van a reproducir a través de culturas emocionales diferenciadas. Vamos a poner un ejemplo. A los hombres se les asocia culturalmente con la racionalidad, ¿no? Con el autocontrol o con la firmeza. Incluso pensemos en que se les asocia con la fortaleza. En cambio, a las mujeres se les relaciona cotidianamente con la compasión, con la sensibilidad, con la amabilidad, ¿no? Con la expresividad afectiva. Si eres hombre, no es bien visto que llores, ¿no? Culturalmente. Y si eres mujer, no es bien visto que a lo mejor seas mandona, entre comillas. Estas asignaciones van a configurar jerarquías emocionales. ¿Quién puede sentir y quién no puede sentir ciertas cosas? En donde la racionalidad se va a valorar de forma, digamos, general y universal como más objetiva y más confiable que la empatía. Es decir, confiamos más en sujetos masculinos racionales que en mujeres que son emocionales, ¿no? Pensemos en este debate que hay de las presidentas mujeres, ¿no? Si son confiables o no, porque efectúan la racionalidad de cierta forma a diferencia de los hombres, ¿no? Y aquí entran pues toda una organización de género y cultural de las emociones. Así va a decir la autora que las emociones no solo expresan la estructura social, sino que la organizan. Y aquí entrará su crítica del capitalismo. Ella va a decir que el capitalismo en este sentido no se construye solamente como un sistema económico, sino también va a construirse como una cultura emocional, específica y jerarquizada. Y entonces analizar la dimensión afectiva desde la mirada del capitalismo, desde una crítica del capitalismo, le va a permitir comprender un orden más profundo en la organización social. Si las emociones son significados culturales y relaciones sociales que no se pueden separar, entonces las emociones no van a ser algo privado y tampoco van a ser naturales, como lo decía al aire, ¿no? No es natural pensar que las mujeres de cierta forma, o sea, no es natural que seamos sensibles solo por ser mujeres, ¿no? O que los hombres sean fríos emocionalmente solo por ser hombres. En este sentido, las emociones van a tener cierta fuerza de organización porque implican al yo con los otros, ¿vale? Dentro de marcos sociales que van a dar forma y valor a estas emociones. El capitalismo entonces no se va a construir para ella únicamente como un sistema económico, sino como un orden emocional. Vamos a delimitar qué emociones son valiosas, cuáles son productivas y cuáles deberían de ser excluidas. Entonces, en el texto de Intimidades Congeladas, ella va a poner el acento en un problema específico, ¿no? Y aquí entra la cuestión de la confianza. ¿Qué ocurre con la confianza cuando la intimidad, como lo va a mostrar, se racionaliza? El punto de partida de la autora va a ser que el amor moderno no es una experiencia privada, sino que es una forma cultural, organizada por ciertos discursos y por ciertas lógicas del mercado, ¿no? Entonces, la vida emocional, nuestra vida, como vivimos el amor, ha sido moldeada y en el capitalismo tardío va a analizar cómo la cultura terapéutica moldeó la forma de estructurar nuestra intimidad y nuestra exterioridad con nosotros, ¿no? Nosotros aprendemos con esta cultura en el capitalismo tardío de las terapias a interpretar nuestros vínculos. ¿En qué términos va a decir? Bueno, pues pone ejemplos, ¿no? En términos de autoestima, en términos de dependencia emocional o de comunicación asertiva. Al mismo tiempo, el capitalismo tardío va a introducir una gramática de elección, de optimización y de evaluación constante.
¿En dónde entra el feminismo aquí? Bueno, el feminismo va a ocupar para Iluz un lugar central en el proceso de ordenación de las emociones. El feminismo denuncia en los años 60, en los años 70, sobre todo en la segunda ola, la desigualdad afectiva que se produce en las relaciones vinculares, ¿no? Es decir, la carga emocional hacia las mujeres y la asimetría en los trabajos de cuidados. ¿Quién cuida más en el espacio privado o quién tiene derecho a salir al espacio público, por ejemplo, ¿no? O la subordinación romántica. Entonces, el feminismo va a introducir un lenguaje, una gramática afectiva de justicia. Va a pedir justicia en la intimidad y en las relaciones vinculares. Y el amor va a pasar a ser un espacio de negociación. Y aquí dice la autora que pues entra pues una tensión, ¿no? Porque si se pide igualdad, autonomía y reconocimiento, también estos van a ser los criterios normativos que vamos a buscar en los vínculos. Y entonces vamos a estar politizando la emancipación de la intimidad, pero el capitalismo va a usar este mismo argumento de emancipación y de autonomía para, pues, usarlo a su favor, digamos, ¿no? Es decir, vamos a observar una figura neoliberal de un sujeto responsable de su propio bienestar emocional y las relaciones vinculares, a partir de esta idea de independencia y autonomía, van a volverse algo que debe funcionar, algo operativo, ¿no? Y entonces vamos a poner un ejemplo concreto. Y ella lo pone también, ¿no? El uso de aplicaciones de citas. No sé si todos aquí han usado o hemos usado aplicaciones de citas, ¿no? Y entonces ella va explicando en el libro cómo estas plataformas van a organizar la experiencia amorosa, cómo a través de selección y de comparación. Y entonces ella dice, lo que ocurre con las aplicaciones de citas es que nosotros primero analizamos y racionalizamos los perfiles antes de acercarnos corporalmente a las personas, ¿no? Y entonces pareciera ser que la intimidad o la confianza está atravesada principalmente por un proceso de optimización racional más que por un efecto del cuerpo, más que por una relación con el otro que está ahí cercano a mí. Entonces aquí el problema es que la intimidad se vuelve una elección de pues comparaciones, de intereses y de valores. Y ella dice, bueno, esto puede parecer democrático porque amplía el campo de posibilidades con quienes nos podemos relacionar, pero el problema es que se vuelve un proceso de consumo, ¿no? Si la relación no satisface ciertas expectativas, siempre existe la posibilidad de que pues volvamos al mercado de las citas. Entonces lo que ella va a decir es que la abundancia de los vínculos potenciales reduce la perdurabilidad de los mismos y aquí entra el problema de la confianza, ¿no? Si la abundancia de vínculos potenciales reduce esta perdurabilidad, ¿cómo puedo confiar en el otro y en su perdurabilidad de mi vida? En este contexto, la confianza se vuelve frágil porque la permanencia del yo ya no está garantizada. Solo queda, digamos, la posible insatisfacción y satisfacción continua, la búsqueda constante de lo que es mejor para mí o más óptimo para mí. Pensemos en otro ejemplo rápido, fuera ¿Pasó la del... diapositiva? Ah, sí. Dile al aire. Ay, al aire, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Entonces, bueno, pensemos en fuera de las apps de citas, ¿no? En una relación común, en una relación amorosa estable. Pensemos que hay una relación con cierta conciencia de igualdad de género, una relación romántica que busca una igualdad emocional, ¿no? Y entonces ambas personas acuerdan que deben de comunicar sus necesidades, de negociar las tareas del hogar, de validar sus sentimientos, ¿no? Sin embargo, esta reflexión constante del vínculo puede deslizarse a un tipo de evaluación continua. Entonces yo ahí optimizo al otro. Hasta cierto punto lo estoy objetivando, ¿no? Me está dando lo que necesito, esta relación es suficientemente sana o debería irme del vínculo sin más, ¿no? Lo que ella va a decir es lo que es una exigencia legítima dentro del feminismo, en donde pues se pide igualdad afectiva, puede convertirse en un monitoreo emocional. Entonces aquí la intimidad y la confianza ya no implica aceptar zonas oscuras del otro, ¿no? Así como también aceptar ciertas pruebas reiteradas de coherencia y transparencia. Si nos volvemos solo
monitoreadores de los vínculos, pues pareciera ser que estamos en cierta evaluación empresarial. Entonces, la autora va a decir que la vulnerabilidad se va a percibir como un riesgo. En este sentido, pareciera ser que la confianza y la intimidad también se volverían un riesgo, ¿no? Y es aquí donde la autora va a hablar de la congelación de la intimidad. ¿Qué va a entender por congelación de la Sí. intimidad? La siguiente, Alaide. Dile. Ay, perdón, la siguiente ley. La siguiente, Alaide, eso. Ujú. No significa que exista una ausencia de emociones, sino que más bien vamos a administrar las emociones de forma racional. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a impedir la vulnerabilidad entre unas y otros. Después va a decir que este exceso de reflexibilidad terapéutica va a producir ciertas subjetividades. ¿Qué subjetividades? Subjetividades altamente conscientes de sus emociones y de sus necesidades, pero también altamente evaluadoras de los otros. Y entonces cuando ella eh, habla de la transformación de la intimidad, no se va a referir a más consumo o más mercado, sino lo que ella va a decir es que la intimidad muta de forma estructural a partir de esta, pues del capitalismo tardío. ¿Cómo muta? Bueno, va a ser un cambio estructural de la intimidad en donde el mercado no solo va a organizar o producir bienes, sino también va a producir subjetividades y producir ciertas formas emocionales. Entonces, pensemos en una idea del capitalismo industrial, ¿no? Que este se dice o se entiende que solo regula el trabajo y la producción material. Lo que ella va a decir es que el capitalismo tardío agrega la esfera simbólica, lo que decía el doctor Francisco, ¿no? Y la esfera emocional. Ya no produce objetos, sino también no produce narrativas, estilos de vida y formas subjetivas. Si quieres cambiarla ahí. Dile algo, ¿no? Ah, sí. Ujú. Entonces, va a haber tres rasgos principales en esta fase que van a estar relacionados con la intimidad. La centralidad de una elección individual, el sujeto se va a constituir como un consumidor y el amor va a adoptar la forma del match en las apps de citas, ¿no? Para las personas que nunca han estado en una app de citas, pues yo me hago un perfil con ciertas fotos y voy a decir qué intereses me gustan, qué no me gusta y qué estoy buscando. Entonces, abres la aplicación y pues para la izquierda es que la persona no te gusta, no es compatible con lo que tú quieres y para la derecha es que sí. Entonces, cuando haces hacia la derecha tienes un match, ¿no? De compatibilidad y pues de satisfacción. Esta idea pues se centra en un sujeto, ¿no? Autónomo, una centralidad del yo. Y esto, si bien puede coincidir con las demandas feministas de la autonomía, pues lamentablemente Creo que se quedaron sin internet, ¿no? ejemplo, es mal visto tener baja autoestima, ¿no? Ahora no sé si han visto en redes mucho esto de los apegos. ¿Qué tipo de apego eres? Ah, pues yo soy apego evitativo o soy apego inseguro, ¿no? Entonces hay una organización del sufrimiento, incluso de la desconfianza, ¿no? Si yo no confío en el otro, entonces tengo apego evitativo porque no quiero generar intimidad. Ujú. Entonces, el tipo de apego, ¿no? La dependencia afectiva. Está mal visto ser vulnerable, está mal visto depender de las personas. Esta excesiva psicologización de los otros permite que el sujeto quiera mejorar u optimizar su forma de relacionarse, ser más independiente, ¿no? Tener más libertad, no depender de las demás personas. Y el último punto sería la lógica de la reversibilidad permanente. Es decir, los compromisos ya no implican tanta permanencia, son flexibles. Así como el trabajo en el capitalismo tardío es precario, va a decir ella, y así como las instituciones pierden cierta estabilidad, la intimidad también se vuelve excesivamente flexible y pierde estabilidad. Ujú. Y esto, ¿por qué? Pues porque ya no tenemos que perdurar en el vínculo. Y esto transforma radicalmente la estructura de confianza. Pensemos
aquí en momentos anteriores a la excesiva tecnologización, por ejemplo, ¿no? En la modernidad industrial. ¿En qué descansaban nuestros vínculos? Bueno, incluso pues nuestros padres, ¿no? La idea de un matrimonio implicaba el para siempre, ¿no? O los roles de género eran muy estructurados, mamá cuidaba y papá salía a trabajar, o había expectativas relativamente claras de lo que era una familia. Para Iluz, en el capitalismo tardío, estos marcos pues se van a flexibilizar, se van a debilitar, y lo que queda es la posibilidad de que el sujeto sea excesivamente reflexivo sobre lo que desea, incluso si esto que desea es no generar ningún tipo de intimidad con otros, ¿no? Ahora ya no se piensa en la familia, ahora ya no se piensa en el matrimonio, ¿no? Pues por toda la transformación feminista que hubo, sino que ahora se piensa en el crecimiento personal o en la emancipación y en el rendimiento. Y pues a partir de aquí nosotros vamos a evaluar nuestra vida y la vida de con quienes nos vinculamos. Ujú. Desde la crítica feminista, para ella esto va a ser ambivalente. El cuestionamiento de la subordinación romántica femenina va a desestabilizar las relaciones asimétricas, es decir, ya no vamos a aceptar tan fácilmente relaciones desiguales, ¿no? O ya vamos a ser más capaces de detectar si una relación es violenta, por ejemplo, o si no existe reciprocidad en los cuidados. Ujú. Pero al hacerlo dentro del capitalismo tardío, la elección y la satisfacción se vuelven más centrales, incluso que la igualdad. Ujú. Y lo que ocurre es que pues se produce un tipo de contractualismo emocional. Si no me das lo que yo quiero, simplemente yo me retiro. Si lo pensamos desde la confianza como un afecto cultural, ¿no? Como una emoción cultural, se podría decir que si el bienestar es el criterio central, cualquier malestar se vuelve motivo legítimo para desconfiar del otro, ujú, o para retirarme. O si el sujeto es responsable de su felicidad, la confianza en el otro, la intimidad en el otro genera un riesgo de autonomía. Ujú. La idea de congelación, ay, no sé si le puedes pasar a la idea. Estamos en feminismo, afectos y capitalismo tardío. ¿Es ahí? No es. Sí, porque estamos en el último. Sí, 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 es que no. La anterior. Eso, que ya estamos casi. Sí, entonces la congelación que va a mencionar Iluz, la congelación de la intimidad, no se va a referir a la frialdad afectiva, ujú, sino a la normalización del cálculo en nuestras vidas íntimas. Creo que es la anterior. Buscamos relaciones más justas o más conscientes, pero esta misma conciencia puede introducir una distancia que impide la confianza en los otros. Ujú. Entonces, Iluz no propone abandonar ni el feminismo, ujú, ni la crítica que se hace desde el feminismo al amor, y tampoco propone abandonar la idea de emancipación, es decir, no se trata de regresar a estructuras tradicionales para volver a estructurar la intimidad o la confianza en los otros, sino que lo que ella va a mostrar es el cruce entre la crítica feminista y la racionalidad capitalista y cómo esto pues en nuestra vida actual, en nuestra contemporaneidad, genera un cambio en la intimidad, una imposibilidad en la intimidad. Ujú. Entonces, pensemos que el feminismo va a politizar el amor al exigir igualdad y reconocimiento. Lo va a volver ya no una situación privada, sino también va a ser una situación de lo público. Ujú. Pensemos en esta consigna de la segunda ola feminista, que lo personal es político. Ujú. ¿En qué sentido? Bueno, en que todo lo que siento privadamente, ya sea dolor o injusticia o violencia, seguramente también lo sintió mi amiga, ujú, o mi madre. Entonces, hay una estructuración de la emoción y de los afectos desde una desigualdad. Esa es la crítica que hace el feminismo, una desigualdad estructural. Entonces, bueno, el feminismo politiza esto, pero el capitalismo tardío traduce esta autonomía en una automatización y de una elección permanente y una evaluación óptima del sujeto y sus relaciones. Entre ambas transformaciones podemos pensar que la confianza deja de ser un trasfondo, ujú, que nos permite intimar con el otro. Ya no es un trastorno afectivo que, bueno, yo me acerco a esta persona
para intimar porque me genera confianza, porque mi cuerpo reacciona, ujú, sino que solo se transforma o se traslada a una tarea reflexiva, una tarea racional. ¿Por qué confío en el otro? Pensemos en la app de citas, ¿no? Lo leo, leo sus fotos, si me gusta lo que pone o no me gusta lo que pone y no confío en él. Y ni siquiera tengo un acercamiento al cuerpo, realmente no conozco al sujeto en cuestión. Ujú. Pero ya hay una evaluación óptima de lo que podría darme o lo que no me podría dar. La pregunta entonces para Iluz es, la pregunta no va a ser si queremos vínculos libres o igual que los queremos, ¿no? Dentro de la lógica feminista, sino que sería más bien la pregunta el cómo sostener la confianza, ujú, y la intimidad que hace posible eh, pues el trato con el otro, la relación con el otro. Ujú. Cómo lograr sostener la confianza y la vulnerabilidad de nuestros cuerpos con los otros en una situación actual o en una contemporaneidad que nos enseña a calcular lo que sentimos. Ujú. Cómo recuperar la confianza o la intimidad o la posibilidad de intimidad con el otro sin optimizarlo o sin objetualizarlo, ¿no? Y pues básicamente sería esta la idea de la autora. No sé si yo prendo o tú prendes el sonido. Tú prende. Aquí, a ver, espérame. Fernanda, hay unas preguntas. Aquí, para ti. Hay 4 mensajes. A ver, hay una. Ya lo quité. Perdón. ¿Cómo pasamos de la confianza como una tecnología social a una confianza crítica? Creo que justo es lo que hace la autora en todo el libro, ¿no? O sea, creo que lo que ella intenta plasmar es que una confianza crítica no renunciaría a la necesidad de igualdad o autonomía en un vínculo íntimo, ujú, sino que pensaría en qué medida yo estoy volviendo al otro un objeto óptimo para un crecimiento individual. Ujú. Es decir, cómo confío en el otro sin reducirlo a una evaluación, ujú, o a un exceso, o cómo confío en el otro sin yo ser excesivamente autorreflexiva en lo que ese otro me está brindando. Es decir, ya no lo pensaría en un intercambio de valor, ujú, sino en cómo el otro, al estar ahí, puede construir conmigo otras formas de intimidad que no se reducen al recibir o al dar. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta. Abajo había uno nuevo. Nada, gracias, nada más. Ok. Ahora ya voy. Ujú. Bueno, creo, Alaide, si pasamos a la siguiente, que podemos ahora, no creo, estoy segura, podemos ahora recuperar este nivel del que hablaba antes. Había una diapositiva dedicada a Judy Butler que podría, al aire, no sé si está todavía ahí, la podemos poner, ayudarnos a contestar también a la propuesta, la pregunta de Lucía Padilla. Porque, aquí está, porque no nos queríamos, no la íbamos a saltar porque ya estamos muy justas de tiempo. Pero fíjate que hay un concepto interesantísimo que es el de vulnerabilidad. O sea, en esta idea de confianza crítica, tenemos que pensar que la vida es constitutivamente relacional, como nos dice Judy Butler, y que todos y todas estamos expuestos y que dependemos de marcos de reconocimiento. Aquí es donde aparece el concepto de reconocimiento del que hablábamos en la tesis inicial, ¿de acuerdo? Entonces, confiar significa o implica aceptar esa exposición. Lo que estaba comentando Eva y Luz, bueno, Fernanda explicando a Eva y Luz, es que de alguna manera no estamos aceptando esa exposición, estamos autoconcibiéndonos como sujetos autónomos capaces de seleccionar, ¿no? Piensa en el app de citas, ¿no? Aquello que racionalmente consideramos que es mejor y para nuestro beneficio. En lugar de pensar las relaciones, y en particular toda relación implica confiar en el otro o en la otra, desde
desde la aceptación de nuestra exposición, desde la aceptación de nuestra vulnerabilidad. No hay confianza sin riesgo. Es decir, cuando vas a al app de citas y escoges a uno de los personajes que están ahí, en realidad no estás confiando nada. Lo que estás más bien es diciendo, bueno, ya hice todo un estudio y de acuerdo con la información que tengo, esta es la mejor opción. Estás haciendo una elección racional, que a lo mejor te sale mal, pero estás haciendo una elección racional. No estás confiando, porque cuando confías, arriesgas, ¿no? Y entonces aquí es cuando entran en juego también los conceptos que hemos venido trabajando antes. No todas las vidas son igualmente reconocibles, no todas son igualmente llorables, no todas son igualmente confiables, ¿no? No todas son igualmente dignas de confianza. Si, por ejemplo, este señor que está en la calle tirado, que huele mal porque no se ha bañado en no sé cuánto tiempo, se acerca a ti y te dice, me siento muy mal, ¿me ayudas a ir a un hospital? ¿Irías? ¿Lo acompañarías? O inmediatamente pensarías, seguro trae un arma, ¿no? Y entonces el gesto de confiar en él supone desde luego un momento de vulnerabilidad, porque en efecto puede traer un arma. Claro que sí la puede traer, pero cuando confías no estás haciendo ese tipo de juicios. Estás aceptando tu condición de vulnerabilidad y desde esa condición de vulnerabilidad estás reconociendo también que el otro, la otra, el otro es vulnerable igual que tú y que lo que se puede hacer es trabajar, digamos, practicar la confianza, ¿no? Entonces, lo que nos dice Judy Butler es, en efecto, la vulnerabilidad es universal. Claro, no está igualmente repartida, eso sí es cierto, hay personas más vulnerables que otras, pero todas somos vulnerables en algún sentido, ¿vale? Y entonces el asunto es que reconocer al otro es lo que no hacemos de la misma manera que que aceptamos o deberíamos aceptar que somos universalmente vulnerables, ¿no? Entonces, el asunto aquí, para el tema que nos ocupa, que es la confianza, es que la confianza depende de marcos normativos que nos hacen sentir al otro como confiable y descartarlo como desconfiable, ¿vale? Entonces, bueno, no me entretengo mucho más en Judy Butler porque son las 7:30 y quisiera dejar un tiempo, ojalá, para poder, quiero cerrar y que nos queden al menos 15 minutos para preguntas. Entonces, si te parece bien, al aire, ahora ya sí, vamos a pasar a el diagnóstico multinivel. Ya estamos cerrando, ¿no? Si articulamos todo esto, vemos que la crisis contemporánea de la confianza no tiene una sola causa, que era lo que decíamos, era nuestra tesis del principio de la sesión, ¿no? De la sesión anterior y con la que queremos cerrar el módulo. Se produce por la intersección de al menos 4 procesos. Jerarquías afectivas sedimentadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay afectos, hay maneras de acercarnos y alejarnos de ciertos cuerpos que tienen que ver con historias personales y también con historias colectivas sedimentadas. Y esto hace que jerarquicemos, incluso que jerarquicemos nuestros afectos. Nos sentimos, confiamos más, no sé, a lo mejor en una mujer que en un hombre. Confiamos más en una mujer blanca que en una negra. Confiamos más en una europea que en una asiática. Confiamos más y confiamos menos. Hay una jerarquización ya hecha, ¿no? Hay un reconocimiento diferencial, esto no lo vimos mucho, es lo que nos diría Judith Butler, de aquellos cuerpos que merecen ser llorados, ¿no? ¿Por qué? No hay más que ver los informativos. ¿Por qué ameritan tanto? Ahorita les damos más datos sobre vulnerabilidad. Si quieres, al aire ve poniendo ahí los textos de este Judith Butler. Bueno, cuerpos que importan, marcos de guerra, pero si quieres al aire ahorita te lo pone todo. Bueno, por otro lado, todo lo que hemos estado viendo con Iluz acerca de la racionalización mercantil de la intimidad. Y por último, la precariedad. Nos hablaba
al aire, ¿no? Entonces, la confianza contemporánea está políticamente distribuida. ¿Por qué nos preocupa tanto, no sé, en España, por ejemplo, cuando la guerra de Rusia y Ucrania se recibieron montones de familias con hijos en casas de familias de españoles y españolas? Ahí siguen viviendo hace 4 años. Pero yo no he visto ninguna familia que haya recogido a ningún gazatí en su casa. A ver, por Dios, ¿por qué? Porque ellos son negros y los otros, o sea, unos son más prietos y los otros son güeritos y de ojos azules. ¿Por qué? ¿No? La confianza está económicamente racionalizada, como hemos estado viendo con Eva y Luz. Confiamos de acuerdo con lo que racionalmente nos parece más conveniente y hemos aprendido a hacerlo en este sistema capitalista del capitalismo tardío. Por otro lado, la confianza es estructuralmente precarizada y ahí tenemos a Eva y Luz, ¿no? Porque puede haber, desde luego, cambios en la confianza que sentimos o dejamos de sentir. El ejemplo del niño que pusimos en el cine, pero hay muchos otros, ¿no? ¿Por qué esta persona que era mi vecina y era cercana y no sé qué, cuando descubro cierta cosa dejo de confiar? ¿O por qué el chisme que me hizo llegar quién sabe quién? O sea, la confianza es precaria y ontológicamente vulnerable. Entonces, nos parece que reducir la confianza a un sentimiento moral o a un cálculo estratégico es insuficiente para dar cuenta de lo que sería la emoción. Para nosotros es un afecto, la confianza es un afecto, pero entendido en términos de una práctica relacional. Siguiente, por favor, al aire. Entonces, nos habíamos preguntado al inicio del módulo cómo pensar la confianza como una práctica crítica de juicio encarnado. Lo que aprendimos con el giro afectivo es que, como vimos con esta Linda Cerilli, la política se siente. Y este sentir no significa que quitemos la conceptualización ni los significados. Lo que significa es que tenemos que darnos cuenta que cuando hacemos un juicio político, estamos ya introduciendo afectos en nuestro juicio. Estamos ya orientados corporalmente e imaginativamente de algún modo en el mundo que compartimos. No es algo espontáneo de mí, no soy ese sujeto autónomo, ¿no? Sino que cuando juzgo desde el encarnamiento de los afectos, juzgo desde los afectos encarnados en mí. Puedo poner 20 ejemplos. Lo que estábamos comentando, ¿por qué me indigna muchísimo? El otro día estaba viendo, ¿no? Un perrito maltratado en no sé dónde, y puedo ver 20.000 imágenes de niños masacrados en Palestina y no me indigno. Ay, bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, nosotras pensamos, y el feminismo piensa, confiar no es suspender el juicio, no es dejar la conceptualización, la simbolización, dejarla a un margen, dejar todos esos contenidos conceptuales, olvidarnos de ellos. No, 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 no. Más bien, confiar es ejercer el juicio en condiciones de incertidumbre. Claro que cuando estoy frente a otro, ¿no? Y quiero iniciar una relación afectiva, hay un punto en el que claro que juzgo. Bueno, y ese juicio tengo que ser consciente desde dónde lo hago. Pero siempre va a haber una situación de no certeza, de incertidumbre.
¿Qué implica esto? Bueno, implica que necesito juzgar imaginando la perspectiva del otro. Necesito, como dice Judith Butler, reconocer la propia vulnerabilidad. Necesito también evaluar estructuras y también asumir responsabilidad. Porque finalmente yo soy vulnerable, pero también el otro es vulnerable o la otra. De manera que mi confianza, mi desconfianza puede generar dolor o tiene consecuencias. Entonces es muy demandante esta concepción porque lo que te está diciendo es, sé consciente de que cuando confías hay una serie de estructuras que te están ayudando a confiar. ¿Por qué confiaste en ese chico que se acercó a ti en la playa? Ah, bueno, porque era alto, blanco, bien vestido, no sé qué. ¿Y por qué no confiaste en ese que era el que llevaba los, ¿cómo los llaman? Los tal. Bueno, pues porque hay una tradición de que esos que están ahí en Acapulco, morenos, no sé qué, son unos ligadores, o no sé cómo se diga en México, ¿no? Y entonces mejor me los pongo a lejos. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto no tengo yo que evaluar las estructuras que me llevan a confiar o a desconfiar? ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de que tenemos que interrogarnos por esas gramáticas afectivas que nos permiten constituir un espacio común, donde la confianza tiene un papel central. ¿Sí? No es que podamos volver atrás y decir, bueno, como el capitalismo ha generado en nosotros o en nosotras una mirada demasiado calculadora, entonces vamos a volver a estructuras del pasado. Bueno, no vamos a hacer eso, ni tampoco vamos a aceptar los modelos, digamos, del capitalismo tardío, de pensar la relación con el otro en términos de cálculo. Más bien, vamos a pensar desde qué gramáticas afectivas estoy yo confiando o desconfiando, desde qué conjunto de significados compartidos, desde qué afectos impregnados en mi cuerpo estoy confiando o desconfiando. Siguiente, por favor. Creo que había una serie de preguntas que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, entonces hay como tres tensiones fundamentales, o ha habido a lo largo del módulo tres tensiones fundamentales, que podemos formular de la siguiente manera. El afecto sin juicio se vuelve ciego. Entonces, no sé si esto responde a las inquietudes de Francisco. No es que estemos pensando que simplemente hay afectos y que los afectos nos mueven y ya, ¿no? Entonces, pura irracionalidad, no. Pero también pensamos que el juicio sin afecto se vuelve abstracto. Y eso no nos parece de ninguna manera aceptable. Pensamos que confianza sin crítica se vuelve ingenuidad. Entonces piensen en esto. El juicio crítico está de fondo, claro que sí, en el ámbito de la confianza, pero no un juicio crítico que sea ajeno a los afectos. Entonces la pregunta no es cómo recuperar la confianza. O sea, estamos en una crisis de confianza, ¿vale? ¿Cómo la vamos a recuperar? Ya que hemos analizado los cuatro niveles, ¿no? El nivel del juicio, el giro afectivo, el nivel de las estructuras que organizan con seriedad nuestras emociones, el nivel del capitalismo y el nivel de la falta de reconocimiento. Ya que hemos visto que hay cuatro dimensiones que afectan a la crisis de confianza, digamos, al concepto mismo de confianza, la pregunta más bien sería, ¿cómo instituir condiciones simbólicas
Francisco, estructurales y afectivas que hagan posible una confianza crítica en un mundo precarizado. Ajá. ¿Cómo instituir nosotros, nosotras, todos juntos, juntas, juntes, condiciones simbólicas? Es decir, que la manera en que conceptualizamos el amor, la confianza misma, la relación con el otro, las masculinidades, etcétera. Instituir también condiciones estructurales, que no de precariedad total, y afectivas que hagan posible confianza crítica, porque no es confianza ciega ni confianza ingenua, sino confianza crítica en un mundo que realmente es un mundo precarizado. Esa sería un poco la pregunta que podríamos hacernos todos, todas, todes. Creo que con esto terminamos y dejo 15 minutos para las preguntas. Hay 4 preguntas por acá, creo. ¿No? Hay 3 textos de Silvia. Un texto de Silvia Gil sobre la ontología de los afectos. Sí, cuerpos que importan, vida precaria, marcos de guerra, cuerpos aliados y lucha política, la fuerza de la no violencia. Todos ellos, por ejemplo, en el texto de la fuerza de la no violencia se habla de la vulnerabilidad, y se habla de la vulnerabilidad no en términos negativos, sino como un principio ético para las relaciones. Es muy interesante, muy, muy interesante. Y lo de cuerpos que importa, bueno, habla de la vulnerabilidad y de cómo hay ciertos marcos que dejan fuera ciertos cuerpos, que no vemos. No vemos. No sé, preguntas, comentarios. Creo que ya no tenía ninguna otra cosa, ¿no, al aire? No. Sí, exacto, ahí terminábamos con la pregunta. ¿Qué les sugiere esta pregunta? Si quieres la anterior, para que la puedan tener presente. Lucía Álvarez. Bueno, voy a tratar como de ser lo más clara posible. Yo me preguntaba más bien como o sea, qué confianzas hay que construir, ¿no? Como en qué espacios y en qué relaciones, ¿no? O sea, pensaba cómo el patriarcado como sistema de dominación se ha aprovechado también de la falta de confianza entre nosotras, ¿no? Y a partir de eso, como respuesta, también la confianza ha sido como un papel central para, pues para la lucha, ¿no? De las mujeres o para la organización y generar como espacios donde sean seguros y para ser vulnerable y se respete esa vulnerabilidad. Entonces, justo, o sea, como que a esa pregunta también me surgió otra pregunta, ¿no? Como a partir de esta crisis de confianza que hay, como es necesario que apostemos por una confianza en el Estado, en los gobiernos, o sea, y no sé si hay una sola respuesta porque también dependerá desde dónde nos situemos, ¿no? Pero, bueno, sí, como que no sé cómo aterrizar. Sí, te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. Es decir, bueno, ok, ahora ya me dejaste aquí, ¿cómo hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero fíjate que al aire puso un ejemplo muy, muy particular y me parece muy pertinente. Ok, cuando decimos instituir condiciones simbólicas, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que, en el ejemplo que puso al aire, hay denuncias de violencia de género. Entonces, una concepción del cuerpo de la mujer que dice que si no es un cuerpo recatado, es decir, que si no se cuida su presencia en lo público con recato, entonces, bueno, pues maybe es que lo estaba buscando. Bueno, entonces, instituir condiciones simbólicas nuevas significa trabajar para que esa idea de que una mujer con minifalda o con escote o como le dé la gana no tiene por qué ser ni tocada ni maltratada. Eso es cambiar una condición histórica, ¿no? Estructurales. Bueno,
hacer que cada vez más en el ámbito judicial haya leyes, haya derechos, haya coordinaciones, haya jueces con perspectiva de género, etcétera, etcétera. O sea, afectivas, lo que también estaba diciendo al aire, que nosotras mismas, aunque cueste, porque a veces dices, ay, caray, no, yo te creo, y tú dices, ay, pero pues sí, voy a confiar, porque tenemos que cambiar la estructura que hace que la voz de las mujeres siempre sea dudable, ¿no? Cuando en epistemología nos hablan de injusticia epistémica, justo, ¿qué hay ahí? Lo que hay es que no te escucho o tu voz no tiene la suficiente credibilidad, tu voz no es confiable. ¿Pero por qué? ¿No? No, si hay que ir ante un juzgado, llamemos a estas y no a aquellas. ¿Pero por qué? Bueno, entonces, de lo que se trata no es de que ahora vas a confiar en el Estado, no. De lo que se trata es de que pensemos en situaciones concretas, qué es lo que puede mover de lugar las condiciones simbólicas, las estructuras afectivas, las estructuras políticas y económicas. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, si tú estás en tu aula y una compañera dice, el profesor me acosó, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer a tu compañera o al profesor? A mi compañera. Bueno, ahí hay un juego, ¿sabes? Porque una cosa es quién tiene el poder, en fin, ahí es donde tenemos que ir trabajando para instituir esas condiciones simbólicas, ¿no? Uh-huh. Y además, yo creo que es algo que hacemos y es algo que se puede hacer, ¿no? Cada día más, no sé, todo el mundo queer deja de ser visto como raro. Incluso se cambió el sentido y el significado de lo queer, ¿no? Y ahí hay un cambio simbólico. Bueno, poco a poco está habiendo cambios estructurales para incorporar demandas, derechos, etcétera, ¿no? Incluso, y eso es lo más importante, cambios afectivos. Ya no me alejo cuando hay un compañero en clase que trae barba y falda y además trae los ojos pintados de azul y el pelo de verde. Les puedo contar la anécdota de que el hijo de una amiga, que es un niño además súper dulce, entró en antropología aquí en la UNAM y lo primero que hizo fue pintarse el pelo de azul y ponerse aretes y esas cosas, ¿no? Y entonces es muy amigo de mi hijo, viene a mi casa, la señora que me ayuda, abre la puerta y dice, hola Esme, soy Ander, vengo a buscar a Lucas, espérame aquí, espéralo aquí. Y no lo dejó pasar. Al niño que vio crecer desde su nacimiento hasta tienen 20 años. No lo dejó pasar. Nos estábamos riendo, pero no es risa. ¿De acuerdo? ¿No? A ver, dice Susana Ramírez. A ver, Susana dice... A ver, no lo leo. Me parece que esa es solamente una forma posible de pensar las emociones. Ahorita voy. Basada en una dicotomía entre el mundo interior de lo mental, donde se ha metido toda la experiencia, y el mundo exterior de lo material. Sin embargo, Es hay que, varios actores que... Maite, eso es una respuesta a otro comentario. Perdóname, estás Sí, contestando. sí que, bueno, podemos leer el comentario y luego la respuesta de Susana y vemos qué Vale, opinan. leo el comentario. Dice, me parece que es un error pensar la confianza como una emoción o un afecto, ya que de entrada el afecto es una expresión momentánea de un estado emocional con base neurobiológica, entiendo, ¿no? Mientras que la confianza no describe un tono emocional, sino una disposición interpersonal sostenida. Lo que sí ocurre es que la confianza se construye de las experiencias emocionales repetidas e integra una evaluación cognitiva. Bueno, como muy bien ha contestado Susana, esa es una forma posible de entender las emociones, esa que usted, Otero Miguel, está planteando.
Hay una discusión muy fuerte, fundamentalmente en el giro afectivo, que pone en cuestión esta dicotomía mente-cuerpo. O sea, la idea de que somos mente-cuerpo, que se originó con Descartes en el siglo XVI, hoy tiene muchos detractores. Nadie niega la importancia de la neurocognición, etcétera, ¿no? De las ciencias cognitivas, pero las ciencias cognitivas o otras concepciones cognitivistas de las emociones han puesto mucho énfasis en el asunto de que son estados mentales y los han hecho como parte de un sujeto individual. El énfasis en el giro afectivo es mostrar que, bueno, que esa propuesta de interpretación de las emociones no explica muchos fenómenos contemporáneos. Y entonces algo que deja sin explicar parte de lo que nos pasa no es una respuesta completa, cuando menos. No sé si con eso respondí. Sí, igual yo quisiera añadir también que además de que, bueno, hay muchas formas de entenderlo, incluso podríamos pensar que el énfasis que estamos tratando de hacer aquí, justamente pensaría que cualquier emoción o afecto no es para nada nunca una expresión momentánea de un estado emocional, sino que precisamente toda emoción implica una disposición relacional que tiene una historia, ¿no? Una historia que tiene que ver con prácticas sociales, narrativas, etcétera. Entonces, digamos, aún el más inmediato afecto nunca está separado de todo el resto de nuestras vidas emocionales. Entonces, quizá podríamos decir que aunque sí la confianza tiene más la forma de una relación sostenida, pues todas las emociones son, son sostenidas, digamos, son disposiciones sostenidas por toda una serie de historias y prácticas sociales, ¿no? Ni siquiera el miedo que siento cuando me voy a caer es un afecto descontextualizado, ¿no? Ajá. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? A ver, dice Susana, yo quería preguntar su opinión sobre la distinción entre afectos, feeling, no, y emociones. Bueno, no en todos, Alaire conoce mejor el pensamiento de esta Sara Ahmed, pero no todas las feministas sostienen esta distinción. Efectivamente, por ejemplo, en Kant había esa distinción y luego se ha ido heredando por muchos de los y las kantianas, pero Sarah Ahmed dice en algún punto de su texto, esto es una distinción analítica. A mí no me, para lo que yo quiero decir, que es que las emociones, los afectos, incluso las pasiones, o sea, fíjate que serían como tres conceptos distintos, todos pueden ser entendidos como relaciones que se pegan a los cuerpos, que se dan en la relación entre los cuerpos. Podemos hablar de que, podemos decir, digamos, analíticamente y con afanes didácticos, que las emociones más fuertes son las pasiones, pero eso no cambiaría en lo absoluto todo lo que, digamos, toda la caracterización que se ha hecho de afectos. Ella de todas maneras dice, yo uso indistintamente afectos y emociones. Algunas teóricas piensan que los afectos tienen que ver afectado. Entonces es algo que, como si fuera vincular el afecto con la impresión, ¿no? Con el hecho de que tu cuerpo siente. Y en cambio la emoción, con algo que ocurre, como una disposición que ocurre en el interior de tu cuerpo, no sé, en tu mente. A mí no me gusta usar esa distinción mente-cuerpo, no me gusta, simplemente pienso que es, bueno, que está bien, que en la modernidad funcionó, pero me parece que hoy en día no funciona tan claramente. Incluso yo diría que justo la idea de las neurociencias es esa misma. Reducen la idea de mente más bien a lo corporal.
a lo cerebral, a lo neurológico, ahí hay una reducción, pues, o una eliminación de sustancia, por decirlo filosóficamente, ¿no? Entonces, cuando se mantiene la distinción mente-cuerpo, parece que en el ámbito mental estarían las emociones, mientras que en el ámbito corporal estarían los afectos, como algo que le ocurre a mi cuerpo y a lo que yo reacciono. No es lo mismo sentir dolor porque lo siento, que sentir amor, que es algo que me pasa adentro, ¿no? Y eso es lo que en este planteamiento que estamos proponiendo no es aceptable. Rocío. Sí, gracias, a las tres por esta presentación de estas ideas tan interesantes. Yo creo que algo que mencionabas ahora, Maite, es importante. ¿Para qué queremos una teoría? A mí me parece que eso marca mucho la diferencia. Las preguntas que nos hacemos marcan la diferencia entre qué es relevante enfatizar o no. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una idea de la teoría, por ejemplo, analítica, en decir es solo estados intencionales. En las teorías clásicas de la emoción, un debate, el primer debate es qué lugar juegan en las emociones los estados intencionales, los cambios corporales y las motivaciones a la acción. Entonces, me parece que no es tan exacto decir que estas teorías han descuidado. No es que sí, o sea, el debate clásico incluye qué es más central para la emoción. Los cambios corporales, los estados intencionales, las motivaciones, pero más central en el sentido, muchas veces, no necesariamente, de qué identifica la emoción. Es una discusión que hemos tenido muy interesante con Susana en otras ocasiones, y las inquietudes que hay. Pero a mí me parece no sería siquiera muy creíble que a nadie se le hubiera ocurrido que hay estados prácticos, motivacionales, que influyen en qué hacemos, en cómo percibimos, y que son de ida y vuelta entre el cuerpo, los estados intencionales, las motivaciones a la acción. A mí me parece, no soy especialista, ni mucho menos, conozco a Sara Ahmed, me ha llegado por ti, Maite, por cierto, pero le he leído algunas cosas sobre el giro afectivo que me han llegado gracias a Susana, son de las cosas que aprecio mucho, y me parece que más que, o sea, me parece que sí, que a veces será un asunto de competir entre teorías en el sentido de competir por la mejor explicación respecto de algo que nos interesa. Pero eso que nos interesa es muy importante, porque puede ser que si uno tiene una cierta preocupación por la identificación y la individuación de una cierta emoción, pueda ser más útil enfatizar ciertos aspectos de esto. Si uno tiene un interés más claramente político sobre un aspecto, puede ser mucho más importante esto, si uno tiene, etcétera. Así que bueno, solo quería mencionar esto, porque me parece que no siempre se hace del todo justicia a otros enfoques, pero parte del asunto es precisamente eso. Me parece que algo que enriquece el debate en torno a la confianza es leer lo que no hemos leído y poder ver a las emociones desde otras perspectivas. Pero yo siempre enfatizaría para qué queremos, qué nos estamos preguntando. O sea, desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué nos estamos preguntando? Marca, creo yo, la relevancia de cuáles son las preguntas importantes. A mí me encanta, se me hace muy estimulante, lo he compartido incluso sobre otros textos, no directamente sobre las emociones de estas autoras, porque me parece que revelan mucho de cómo es nuestro mundo social y de a qué problemas prácticos nos enfrentamos. Pero sí creo que depende de qué preguntas nos estamos haciendo, el énfasis, ¿no? que requerimos. Nada más. Sí, completamente de acuerdo, Rocío. Por eso justo empezamos el módulo diciendo, vamos a dar un giro. Que aquí no queremos preguntar qué es la confianza, no es una pregunta ontológica acerca de qué es la confianza, sino una pregunta que tiene un marcado carácter político, ¿no? ¿Qué posibilita o qué hace, sí, qué hace posible o imposible confiar? Y eso tiene que ver con marcos políticos, con marcos culturales, con marcos, etcétera. Pero sí, ciertamente, son dos maneras de preguntar. Justo la riqueza de la cátedra, vamos a ver qué pasa en el siguiente módulo, es que estamos mirando a la confianza
desde diferentes perspectivas. Yo quisiera decir que justo lo que tú estabas diciendo, Rocío, compro perfectamente esta propuesta, me parece potente, me parece crítica, etcétera. Pero cuando oigo acercamientos a la confianza que tienen que ver con posiciones pues más cognitivistas, de pronto también me planteo cuáles son los límites de la propia teoría. ¿Sí me explico? En algún momento de mi exposición, el día de la semana pasada, yo decía que me gustaba mucho Linda Cerilli porque cuestionaba el giro afectivo, en el sentido de que ciertas feministas del giro afectivo se habían ido hacia el ámbito de los afectos y se habían olvidado del juicio, como si el ámbito de la razón, ¿no? Pudiera quedar excluido, como si el ámbito de la conceptualización, como si el ámbito de la sí, de cómo esta estructura de los conceptos, esta estructura formal de los conceptos no jugara ningún papel en la emoción. Y entonces, bueno, justo lo que ella hace es decir, momento, eso no es así. Tenemos que tratar de ver cuál es el vínculo entre emociones y conceptos sin pensar que uno se, digamos, superpone sobre el otro. Entonces, en efecto, lo que hay que hacer es, por un lado, ver desde dónde preguntamos y por otro lado, ver cuáles son los límites, qué es lo que no permite responder esta manera de mirar a la confianza. O sea, hay algo de la propuesta que hemos hecho nosotras, nos podemos ir con esa tarea nosotras tres, ¿no? ¿Qué hay de la preocupación por la confianza que desde este modelo que enfatiza, o desde esta mirada, o desde esta perspectiva, para no decir modelo, porque no es propiamente un modelo, que enfatiza lo social y lo relacional, queda un poco claro, poco, sí, ¿qué es lo que habría que aclarar mejor? No sé si hay alguna otra pregunta, estamos sobre el tiempo, 8 y 5 minutos. ¿No? Bueno, pues descansen todos. Un abrazo y nos estamos viendo la semana que viene con el siguiente módulo. ¿Alguien quiso decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Muchas gracias, Maite, muy Gracias, que interesante. estén Gracias a bien. Laide y María Muchas Fernanda. gracias. Muy Hasta bien, luego. cuídense. Gracias a las tres. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas Esteban, noches, has quedado gracias muy a las calladito, Buenas ya veremos a ver qué noches. opinas después. Adiós. Adiós. tres.